Nuestro grupo está conformado por Mateo Santiago Quintero y Miguel Arce. Eh, bueno, hoy venimos a hablar sobre política. Yo me basé sobre política en la historia. Y también tenemos algunas teorías de filósofos históricos. Voy a hablar sobre la política en la historia. La política en el mundo tiene su origen desde los primeros seres humanos. Los seres humanos siempre han tenido una necesidad bueno, siempre han convivido y han tenido una necesidad tienen la necesidad de convivir con más personas. Y pues en la antigüedad estos seres humanos vivían en cavernas y obviamente habían muchas personas y estas fueron las primeras sociedades o comunidades. En estas comunidades se halló o se necesitó como un líder, entonces pues estos seres humanos empezaron a buscar su líder. ¿De dónde salía este líder? Este líder salía de ser el más sabio o podría ser que es el más fuerte o el más anciano, por decirlo así, con más experiencia, y pues se buscaba siempre esa persona que liderara esa sociedad y supiera llevarla a una mejor vida y supiera que, cómo hacerla funcionar mejor. Eh, estos seres humanos fueron los primeros en descubrir, como por decirlo así, la política, aunque ellos no supieran que esto se llamaba política, sino más adelante, hace unos años más adelante, ya se descubriría que es política y ya se empezaría a analizar más profundo. Pues bueno, este es uno de los filósofos de los que investigamos, es Heródoto. Este fue el primer filósofo en dar un análisis constructivo de lo que era la política. Él analizó eh, su, analizó la política y su funcionamiento. Él lo que hizo fue como un modelo de política en el cual el hombre, o sea nosotros, éramos el centro y ya no lo eran los dioses, porque antiguamente para los hombres los dioses, ya sean Zeus, bueno, cualquier tipo de dios, era como la máxima autoridad, o bueno, por decirlo así, pues el dios, ¿sí? Entonces, pues ahora no, para Heródoto deberíamos ser nosotros los hombres los que tuviéramos el mando de la sociedad. Él, en ese modelo que crea, lo que busca es que haya una libertad plena para todos los seres vivos, bueno, todos los seres humanos. Eh, lo único que él decía era que la única cosa que podría como imponerse ante la libertad de nosotros serían las leyes o normas, pero de resto todo, o sea, era como un modelo en el que nosotros éramos el centro de todo y nosotros éramos los que deberíamos ser beneficiados, ¿sí? Entonces, ya sea con la libertad, pues con todo, ¿sí? Y pues eso es el modelo que crea él. La segunda teoría de otro filósofo es de Platón. Él fue un filósofo que se dio en el siglo IV antes de Cristo. Eh, este filósofo, junto a Sócrates, y bueno, y su discípulo Aristóteles, fueron uno de los primeros filósofos en sistematizar la política. Este filósofo Platón redactó dos obras. La primera es La República y la segunda Las Leyes. La República se basa en que los filósofos deberían ser los que gobiernen, ya que ellos son seres más, según ellos, son más pensantes, tienen más conocimiento, manejan mejor lo conceptual y lo empírico. Entonces, para Platón, ellos deberían ser los que manejen, pues, la sociedad, la comunidad, ¿sí? Pero esto a lo último, pues, se fue olvidando. La teoría de las leyes. Esta teoría se basa en un gobierno mixto en el cual hay una parte de democracia y una parte de monarquía. También tiene algunos elementos de la aristocracia. Lo que es la aristocracia y la monarquía se basan más que todo en la sabiduría y la parte democrática se basa pues en la libertad. Esta fue una de las obras de este señor Platón y pues él casi siempre, o bueno, quería como un gobierno mixto así y bueno, pues esa es la teoría.
Esa teoría que es basada en lo que plantea Aristóteles, ¿no? Pues a ver, Aristóteles fue un filósofo y científico de la antigua Grecia que estuvo entre los años 384 y 322 a.C. Se basa en las constituciones griegas y pues obviamente basado en la realidad, todo lo que tiene que ver con lo real. Él lo que quiere es que todos estén en mismas condiciones, en igualdad, ya sea los ricos y los pobres que tengan las mismas condiciones. Y pues esto es lo que él plantea, o sea, una igualdad total y un gobierno mixto en el cual está pues la oligarquía, la aristocracia y la democracia. Sobre la política en el Imperio Romano. Bueno, Roma se destaca por tener tres sistemas políticos, pero el principal fue el de la República. A lo largo de su historia, Roma cambió el orden político. Empezó primero con la monarquía, después con la república y después con el imperio. En la monarquía pues fue un sistema político muy confuso, pues se basó más que todo o principalmente sobre los reyes etruscos. Fue un misterio, ¿por qué? Porque era el rey la cabeza de todo, era la cabeza del Senado. Sus principales facultades fueron la ejecutiva, la judicial y la religiosa. Y pues en el legislativo su poder era limitado por el Senado. Esta monarquía inicia en los años 753 a.C. hasta el 509 a.C. Ahora les voy a hablar del segundo sistema político del Imperio Romano. Fue la República. Este fue el sistema político más importante. Empieza en el año 509 a.C. hasta el 27 a.C. Surge con el fin de separar los poderes y que se logre un equilibrio. República significa cosa pública. Res significa cosa y pública pues del pueblo, entonces significa cosa del pueblo. Este sistema es un gobierno aristocrático donde los ciudadanos son los que eligen y pues la república está conformada por la asamblea, por el senado y por los ediles. Bueno, el imperio es el último sistema político que hay en el Imperio Romano. Empieza en el año 27 a.C. y termina en el año 496 después de Cristo. Este año es cuando se termina el Imperio Romano. Es el emperador el que elige todos los cargos, él era la cabeza de todo. Ya el Senado no tenía poder y pues el emperador elegía los cargos. Poseía todas las facultades políticas, legislativas, ejecutivas, judiciales, militares y religiosas. La política en la Edad Media empieza en el año 496 después de Cristo hasta el Renacimiento. Con la división del Imperio Romano empieza una oposición entre la religión y el poder político. La religión se vuelve la institución más fuerte en político, ¿sí? en el poder, se vuelve más fuerte, así que para que un rey fuera coronado tenía que pedirle permiso al papado. Surge un sistema político, social y económico llamado feudalismo que permitió un equilibrio entre la realeza y la nobleza. La monarquía controla las tierras a través del vasallaje con los líderes regionales. Política en la Edad Moderna y Contemporánea. La forma de gobierno que se implantó y reforzó fue la monarquía a través del poder de los reyes y pues fue absoluto y autoritario. Este se refuerza gracias a grupos sociales poderosos como la nobleza y para defenderlo se crean grandes ejércitos. También se producen revoluciones políticas que trataron de acabar el absolutismo y
conseguir la igualdad de las personas ante la ley y acabar y crear gobiernos democráticos. Estados Unidos fue la primera nación en crear una república democrática, mejor dicho, tras independizarse de Gran Bretaña en 1776. En 1789 se da fin al absolutismo gracias a la Revolución Francesa. Se realizaron reivindicaciones políticas en el siglo XX y los obreros luchan a favor de sus derechos. Bueno, la política en el siglo XX. En el siglo XX hay un cambio muy importante que es cuando empiezan, bueno, primero que todo el siglo XX inicia con unas grandes guerras, pues ustedes ya sabrán cuáles son. Estas grandes guerras traen consigo un cambio político muy extremo, ya que inician los partidos políticos y estos partidos políticos son organizaciones formadas por personas que en pocas palabras buscan el poder tener el liderazgo total del país y imponer sus normas y sus reglas. Estos partidos políticos, pues, obviamente su objetivo es tener el poder e instalar sus cosas, ¿no? Bueno, el fascismo, esta doctrina, es un régimen político fundado por Benito Mussolini, pues ya después está el nazismo. El nazismo es fundado por Adolf Hitler. Este señor lo que buscaba era tener un régimen totalitario en el que todo lo que él dijera era lo que se hacía. Él era la ley, todos tenían que obedecerlo. Él más que todo utilizó la violencia para que todas las personas lo siguieran a él y pues llevaran sus reglas. Aquel que no siguiera sus reglas o no hiciera lo que él dice, pues él simplemente lo mandaba a matar. Entonces, este régimen totalitario es el peor régimen que hay porque él es la palabra, él es el poder, él lo es todo y no hay decisión de la gente. Entonces, bueno, está por último el régimen comunismo, bueno, el comunismo. Este es un movimiento sociopolítico que se da en el año 1917. Eh, este movimiento revolucionario lo que busca es desarmar la sociedad capitalista y convertirla en una comunista. Este movimiento está basado bueno, se apoyó en las ideas de Karl Marx. Bueno, me cabe decir que el fascismo era un movimiento creado en 1919 y era donde se exigía lealtad hacia su líder y hacia el Estado. Eh, Ese gobierno era totalmente militar, autoritario y pues se empleaba la violencia. Sobre la política actual. Eh, Gracias a la modernización acelerada de las tecnologías, la informática, las telecomunicaciones, está incrementando la independencia de los países a nivel mundial. Esto globalizando el proceso político. En Colombia, el Consejo Nacional Electoral reconoce la creación de partidos políticos. ¿Cómo nacen estos partidos políticos en Colombia? Nacen gracias a que, bueno, nos devolvemos a la época de la independencia, cuando Simón Bolívar nos independiza de la monarquía española, siendo él el encabezado del Partido Bolivariano. De ahí nacen el Partido Liberal en 1848 y en 1849 nace el Partido Conservador. Hay que tener en cuenta que el liberal es de izquierda y el conservador es de derecha. En Colombia en este momento se cuentan con 14 partidos, entre ellos
el conservador, el liberal, el partido de la U, el Polo Democrático Alternativo, el partido Mira, ASI, están los movimientos indígenas, las FARC, etc. ¿Cómo se agrupan estos partidos políticos? Se agrupan en dos movimientos, en el de izquierda y el de derecha. ¿Qué dice el de derecha? El de derecha dice que defiende las clases altas, defiende la riqueza, defiende el individualismo y que es capitalista. Y el de izquierda defiende las clases bajas y media, defiende que tengamos igualdad entre todos, ¿sí? Que ninguno tenga más que el otro, ¿sí? O sea, mejor dicho, se defienden los pobres, ¿sí? Se trata de ayudarlos. Bueno, y por último y para cerrar esta exposición, me cabe decir que, ¿qué es política? La política es la doctrina de opinión referente al gobierno de los estados y también es la actividad del ciudadano interfiriendo con su opinión y voto cuando se está hablando de asuntos públicos.